Ya. Bien, chicos. La ayudantía hoy día corresponde revisar algunos temas que quedaron pendientes de la ayudantía anterior y dar chance a nueva materia, ¿ya? En aula se encuentra disponible el enunciado de la ayudantía número 12, y que vendrían siendo hasta ecuación de Euler, que vendría siendo mi propuesta por hoy día. Así que terminemos con lo de la ayudantía número 11, y con eso ya damos chance a nueva materia. Lo que nos corresponde hoy día, algo en particular que se llama la ecuación lineal, la que le vamos a anunciar. Ecuación lineal, o edolineal también le llaman. Esto se debe porque posee una estructura bastante clara. La estructura que posee es y' más p de x y igual a q de x. ¿Ya? Hablemos un poco de esta estructura. Lo primero es que lo importante aparezca una derivada y su función. ¿Ya? Eso es lo primero. Eso nos va a advertir que tiene esta estructura. Lo siguiente, si tiene algo similar, es importante que esta ecuación esté normalizada. En otras palabras, que tenga un 1. En el caso contrario, se normaliza, se divide por lo que acompaña la derivada, y con eso procedemos a normalizarlo. El método de resolución de esto es bastante interesante. Lo más probable es que en clase hayan visto una forma de resolución bastante directa, en que exponen que la solución para y es la exponencial de menos p de x, paréntesis, la exponencial de p de x por q de x, y un más c. ¿Ya? Y por lo que estuve mirando un poco el chat del grupo, el profesor Eric optó por... No, no el profesor Eric, el Nelson, que es el profesor de taller de acá, ya se me olvidó. Sí, creo que Nelson. Haya propuesto que para estos compadres llamarlos mu, creo, o al integral que lleva la exponencial como mu. Al fin y al cabo son representaciones para la EDO, y a veces puede ser interesante resolverlo hasta por su definición o su demostración. Ya voy a hacer de forma expedita la demostración, no es tan compleja, así que les voy a preguntar más adelante qué les parece a ustedes más razonable. La demostración utiliza lo que es un factor integrante bastante peculiar, que es la exponencial de p de x en integral. ¿Ya? Esto queda de la siguiente forma: y' e p de x dx más p de x, voy a desplazarlo un poco más a la derecha, y p de x e p de x dx igual a e p de x dx q de x. Ya multiplicamos todo. Notamos que esto de aquí puede ser reescrito de la forma den de x de y por e elevado a p de x. Al tiro vamos a discutir por qué. Y esto e p de x dx por q de x. ¿Por qué esto es así? La demostración formal. Si nosotros hacemos la lectura de esto, que es la derivada del producto de dos cosas, y en esencia depende de x. Entonces, como es la regla del producto, correspondería la derivada del primero, y', por la derivada del segundo sin derivar, la misma exponencial, más y, el primero sin derivar, por el segundo derivado. La derivada de esta exponencial, en primera esencia, es lo mismo, la misma exponencial, por regla de la cadena. Y la derivada integral siempre va a ser el argumento de esta integral. Entonces, p de x. Por lo que esta representación puede ser reescrita como la derivada del producto de dos funciones. Y como nosotros eliminamos la derivada, ¿por qué? Porque queremos despejar y integramos en ambos lados con respecto a x, y desaparece la derivada que estaba en el lado izquierdo y se ve reemplazada por una integral en el lado derecho. ¿Ya? Por Q. Y para que no se nos olvide, porque usualmente se nos olvida a los estudiantes, la famosa constante. Y si despejamos y, como esta cantidad debe pasar dividiendo, puede subir como un menos, dado que es una potencia, quedando así e de menos la integral de p de x, paréntesis, e la integral de p de x por q de x más c. ¿Ya?
Esto vendría siendo la demostración de la fórmula anterior. Va a depender de cada uno cuál les parece más fácil de abordar. Yo con el tiempo, al principio, hacía la demostración, porque en verdad me ocupaba esto nomás de memoria, y dado con el tiempo me tuve que aprender esta de memoria. Ya, pero es cosa de gustos de cada uno. Con esto vamos a empezar a hacer los ejercicios de la ayudantía de hoy día, y vamos a conversar un poco sobre Bernoulli y Riccati, que son variantes de la dedo lineal, que se reducen a través de un cambio variable a una dedo lineal. ¿Ya? Y ahí sabremos cómo resolverla. Hasta el momento, ¿queda alguna duda con respecto, o bien, la fórmula de solución o el desarrollo de la demostración? Pato, si tú en el ejercicio sacáis el factor integrante y multiplicáis, vais desarrollando ahí mismo, no hay problema con el resultado, ¿cierto? O sea, me da la No, el impresión de resultado es lo mismo. Sí, pues, pero me da la impresión de que te puedes como... se te puede traspapelar un signo, algo así, me da la impresión, ¿no? Depende de cada consumidor. Si uno es seguro del procedimiento, no debería haber problema. Vale. Porque lo mismo, acá aparece una pillería. Si nos damos cuenta, esta expresión de acá es igual que esta. Entonces, pérdida de errores no debería ser mucho. Acá podría haber un error, quizás. Pero ese error se puede replicar acá arriba, si es la misma expresión. Si nos damos cuenta, el factor integrante aparece en la resolución, tanto en esta o en la obtención de la demostración. Uh-huh. Yo creo que este método es el menos que induce errores. La única dificultad de este método, las integrales que aparecen. Si esta integral es difícil, ya esta integral va a ser muy difícil. O el resultante de esto multiplicado por esto nos queda difícil, va a ser difícil. Nuevamente, el mismo comentario, para poder resolver E2 hay que saber integrar. Y si nos remontamos un poco más en detalle, para saber integrar hay que saber derivar. Así que hay que estar bien fuertes con las integrales. Ya, con esto en mente, vamos a resolver algunos de estos ejercicios de acá. Y ya me di cuenta de un pequeño error, esto es un por. Entonces, vamos a copiar esto. ¿Cuál les parece más interesante? Son 4 problemas, cojamos 2. ¿Cuál les parece más? Segundo y el cuarto. Ya, vamos para ellos. Entonces, ¿qué tenemos? Hoy inicié la grabación, ¿no? Ah, está bien. Esto. Bien, vamos con el segundo. Vamos a abordarlo de las dos formas y nos vamos a dar cuenta que las respuestas son equivalentes. Y vamos a ver el costo en la resolución. Cuando me refiero a un costo, es el único costo que tenemos involucrado es el tiempo, así que veamos cuál es más eficiente. Tenemos coseno de x de i en dx más seno de x por i igual a 1. Ya acá arriba voy a dejar la expresión genérica que debemos siempre recuperar cuando pensemos en edo lineal. ¿Ya? En este caso se parece bastante. Acá tenemos nuestro i', acá tenemos nuestro i, y acá tenemos algún tipo de función. ¿Ya? Nos damos cuenta que se parece bastante, pero posee un pequeño detalle. ¿Cuál podría ser ese detalle? Que la derivada la acompaña al coseno. Hay que normalizar. ¿Cierto? Normalizamos. Muy bien. Por chat también sube bien. Normalizar. Entonces vamos a dividir todo por coseno y aprovecharemos de escribir la derivada como notación newtoniana, Newton. Como contexto histórico, el I' se le asocia a Newton y al de I en dx se le asocia a Leibniz. Ya dos matemáticos en la época que encontraron las derivadas en la misma época, pero en dos lugares del mundo distintos. Ya, entonces, si nos derivamos, o sea, transformamos la derivada y dividimos todo, sí, rivales. De hecho, se pelearon quién descubrió la derivada en su momento. Nos queda seno de x sobre coseno de x. Por i igual a 1 sobre coseno de x. Bien, eso vendría siendo, pero podemos aprovechar un poco más la representación de esto, porque seno sobre coseno, ¿qué puede ser dentro de la trigonometría? Tangente. Tangente, ¿cierto? Entonces nos queda i'
más la tangente de x por y. Y el coseno lo dejamos así mismo. ¿Qué les parece más? Dejémoslo así nomás. Ya. ¿Con qué método lo resolvemos primero? ¿El directo o por demostración? ¿Cuál les parece más? Como primera instancia, vamos a hacer los dos por si Directo acaso. y demostramos luego. Ya. Entonces, para esto vamos a remontar la solución de todo esto, voy a escribirlo en azul. Tenemos y e menos p de x dx, la integral de e p de x dx por q de x, dx más c. Ya, cuando pensemos en la solución del lado lineal, en el caso directo tenemos que acordarnos de toda esta ecuación o resolución, y tenemos que tener presente qué cosa. En este caso, ¿quién es P y quién es Q? P vendría siendo todo lo que acompaña a I. ¿Ya? Esto en caso de que sea negativo, un caso hipotético, hay que llevarse sin también, porque nosotros partimos de la idea en que está en más. Ya, entonces, este compadre acá es P, y todo este compadre acá es Q. Vamos a entrar, verse la espera, ya lo aceptaron. Ya. Entonces, acá recomendaría integrar por partes, porque acá tenemos menos la integral más la integral, pero al fin y al cabo ambos son iguales, ¿cierto? Entonces, lo primero, vamos a integrar p de x, porque lo vamos a requerir, y esto es la integral de tangente. ¿Cuánto es la integral de tangente? Sería como secante por tangente. Secante por tangente. Esa es como la derivada de la secante. Menos logaritmo. Ah, ya. No, secante cuadrado de mi. Ya, espera, se me mezclaron dos ideas, pero me tincó la del logaritmo. No se escucha la segunda. Ya, lo importante es volver a la nomenclatura anterior, y alguien se percató de algo importante. En la ayudantía anterior comentamos sobre que si teníamos la derivada y abajo la función, ¿esto qué era? El logaritmo de la función. En este caso, tenemos casi la derivada del coseno arriba. Lo que nos falla es un signo. Entonces le agregamos el menos y se lo quitamos. Y con eso logramos visualizar que correspondería logaritmo de coseno de x. ¿Ya? Luego vamos a aplicar esta expresión que nos dio para ambas integrales, o sea, para ambas exponenciales. Una es la exponencial negativa de menos p de x y otra es la exponencial positiva. Vamos a hacer cada uno de ellos. Entonces, e de menos la integral de p de x en dx sería e menos con menos más coseno de x. Y nos quedaría un lindo coseno, porque el coseno con el logaritmo con la exponencial se simplifican quedando el argumento. El tercero sería la integral positiva. Ahí nos queda directamente con el menos. Y nos queda algo bastante similar, salvo una potencia. Sería coseno de x elevado a menos 1. ¿Cierto? Ya. Con eso en mente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazarlo en la ecuación que encontramos como general y vamos a seguir trabajando todo esto. Ya, lo que yo voy a borrar acá para hacer espacio. Entonces, esto lo subimos. Esto lo subimos. ¿Dónde está ese menos? ¿Dónde me llevé el menos? Ah, del de x. Ya. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Si reemplazamos, nos queda la exponencial negativa. Sería coseno de x. Por la integral de 1 sobre coseno. O sea, coseno a la menos 1, ¿cierto? De x a la menos 1. Por q de x. ¿Y quién es q de x? También coseno a la menos 1, ¿cierto? En dx más c. Ya, este proviene de la integral de la exponencial positiva, que es esta. Y este proviene del q de x, que también está en división.
¿Ya? Y esto nos ponemos a resolver la integral interna. ¿Que esta integral interna qué correspondería? Coseno de x queda afuera. 1 partido en coseno al cuadrado de x en estricto rigor. ¿Alguien se sabe esa integral? O quizá alguien la conozca de mejor forma, de otra forma quizá. Secante Coseno cuadrado, de ¿no? x. Exacto. Muchas gracias. Esto puede ser representado como secante al cuadrado y quizá ahí suena de mejor forma la integral. ¿Alguien le suena? ¿Tangente? Tangente. Y nos queda una linda tangente. Si tenemos presente nuevamente que esto se reescribe como seno sobre coseno y hacemos la distribución del coseno que está adelante, nos queda un seno de x más c por coseno de x, ¿cierto? Y quedando así la solución y seno de x más c por coseno de x. ¿No hay que despejar el valor C, Pato? Buena pregunta. En caso que nos dijeran, por ejemplo acá, primero que esto correspondería, para complementar tu pregunta, esto corresponde a una solución general explícita. La constante le da el carácter general. Ahora, si nos dijeran por ese motivo, oye, ¿sabéis qué? Este de acá, yo quiero que esta solución general pase por tal puntito, por ejemplo, que pase por el 0,0. Si nos dan esa información, podríamos complementar la solución general. Reemplazar valores y obtenemos el valor final. Exacto, el valor de C. Hagámoslo bajo ese supuesto, el 0,0. Bueno. Es un paso nomás, un paso extra. Es bastante sencillo, quizá clarifique algunas cosas ahorros. Entonces, si supongamos que es por 0, bueno, en realidad el punto fue aleatorio, lo que tenemos que asegurar entonces es que 0 tiene que ser seno de 0 más c por coseno de 0. Ya voy a cambiar el puntito a 1 o a 2, a 0,2, por ejemplo, para que dé algo más bonito, 0,2. Y este es 2, ya. Entonces, este correspondería al x y este correspondería al y. Nosotros queremos asegurar que la solución general que tenemos acá pase por este puntito. Entonces vamos a pasar de una solución general a una solución particular para determinar el c. Con eso listo, nos queda seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, entonces c es 2. Por lo tanto, nuestra solución general sería seno de x más 2 veces coseno de x. Y aquí tendríamos dos representaciones dadas las circunstancias de cada una. ¿Sí? Comentarios generales. Hay que ser estructurados con la resolución. Idealmente toda la pega, externalizarla y después mezclarla en una sola para no sobreexplotar la expresión. No sé si me explico. Ya lo más probable es que ahí el profe Nelson haya usado como auxiliar el mu de x y el u de x para poder separar un poco el problema y no explotarlo tanto. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta de por medio? No. Súper. Vamos a hacer la demostración para ver el coste en tiempo. ¿Ya? Nos remontamos, por ejemplo, acá nos demoramos en todo esto, ¿no? Después fue simplemente reemplazar. Pero vamos a ver cómo sería desde la demostración, qué efectos tiene. Ya, uno, el espacio en acordarse la solución de todo esto. Y vamos a partir de la básica. Ya, si nosotros nos remontamos desde la demostración, nosotros tendríamos que aplicarle el factor integrante que es este, el e de p de x de x, que lo calculamos en su momento. Vamos a hacerlo rápidamente, de x, y esto sería e de menos logaritmo de coseno, que lo revisamos. Ya,
Y esto habíamos comentado que es coseno de x a la menos 1. En otras palabras, sería secante de x. Si multiplicamos todo por esto, nos damos cuenta que nos da secante de x por y' más secante por tangente de x por y, y esto sería secante al cuadrado. Un segundo que alguien solicita entrar. Ah, ya, pude entrar. Muchas gracias. Y nos damos cuenta que esto de acá puede ser reescrito de la siguiente forma. La derivada del producto de y por secante de x. ¿Por qué es así? Leamos. La derivada del primero, y' por la derivada del segundo, o sea, el segundo sin derivar, secante, más el primero sin derivar, que está acá, por el segundo derivado. Y la derivada del secante es secante por tangente. ¿Ya? Entonces se condice esta escritura. Y nos queda acá secante al cuadrado de x, y para poder despejar todo esto, integramos con respecto a x, quedando así y por secante de x, y como ya discutimos en su momento que la integral de secante cuadrado es tangente, más c. Y si despejamos y, sería 1 porción secante de x por tangente de x más c dividido en secante. ¿Y esto se puede arreglar de cierta forma? Sí. Sería 1 porción coseno, si es que lo queremos ver de esa forma, y seno porción coseno de x, más el otro sería c, 1 sobre coseno de x, y ahí lo arreglamos, todo bien, perfecto, para que nos quede lo que habíamos tenido anteriormente. Seno de x, porque este compadre se simplifica con este, más c, y la regla de los extremos con los internos, no sea coseno de x. Misma respuesta, distinto punto de vista quizás, pero los dos son exactamente equivalentes. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cuál les parece más interesante o bien cuál les parece más expedito? La última forma. La última. ¿Y la profe a qué los motivó más? Con la fórmula. Súper. Ya, vamos a ver. Las dos son... Ay, A morir. ya. Bueno, mi percepción personal, yo en un principio me costó harto, yo soy bien reacio a ocupar mi memoria en aprenderme cosas así al 100%. Entonces yo prefiero, a mi gusto personal, aprenderme esto. Porque si uno le ve la lógica que efectivamente esto es la derivada, ya lo demás sale de un tiro, porque esto no hay que integrarlo, ya se integró. Se integra, ¿y cómo se integra? Sacando la derivada. Y lo único que nos preocupamos es del lado derecho. ¿Ya? Esa es mi percepción. Ya va a depender de cada uno cómo encuentre la forma más razonable de resolverlo y que se adapte a sus costumbres. Por ejemplo, yo soy muy reacio a memorizarme cosas, entonces busqué otra alternativa que me pareció razonable esto. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, no sé qué decir antes. ¿Ya? Así que tenemos dos formas de resolverlo, las dos son totalmente válidas, nuevamente depende del consumidor. Y comentamos que vamos a hacer la cuarta también, así que vamos para allá. Antes de avanzar a la siguiente, ¿alguna duda, consulta o inquietud? ¿O hasta el momento todo ok? Ok, buenísimo. ¿Ya? Vamos con la siguiente. ¿Ya? Y la profe... No me metas esto. Please. No puedo acerruchar el piso a la gente que me da pega. No, sí sé que son... No sé lo que está escribiendo en pantalla por si acaso.
Ya, la cuarta, bueno, primero la corrección que ahí es un por, no tiene sentido que tenga una suma. En realidad sí podría tener sentido, que ella se reste como un menos, pero la pauta fue diseñada con un por. Ya, entonces, problema número 4, tenemos x cuadrado y prima, más 3xy igual a seno de x sobre x. Acá, a pesar de que nosotros veamos que la expresión se vea compleja, tenemos que ser conscientes con el procedimiento estándar, no hay que perder ese norte. El primero, normalizar, porque nos damos cuenta que el y' no está solito, va acompañado, así que hay que dejarlo solo. Para ello vamos a dividir todo por x cuadrado, quedando así y' más 3y sobre x, porque este x se simplifica con este x cuadrado. Y el último caso, el que se ve un poco más feo, seno de x al cubo. Ya, voy a seguir desde el punto de vista de la demostración y vamos a determinar el factor integrante. El factor integrante vendría siendo nuevamente la exponencial con la integral de p de x, y quién es p y quién es q. P de x nuevamente va a ser lo que acompaña ahí, no hay pérdida de ello, y vuelvo y repito, si es que llega a ser un menos acá, se tiene que llevar el signo. Luego q de x, ¿quién es? Lo que está literalmente solo, sin y ya está determinado. Pero en este caso, con que identificamos bien p de x, estamos ya con un pie adentro. Tenemos la exponencial de la integral de 3 sobre x de x. Ya sabemos que 1 sobre x es logaritmo, quedando así 3 logaritmos de x. Luego, usando propiedades del logaritmo, tenemos logaritmo de x al cubo, sube, ¿cierto? Y finalmente el logaritmo con la exponencial se simplifican quedando así el argumento. Si multiplicamos ahora toda la ecuación de la EDO, por x cubo nos queda x cubo y prima más, esto es lo interesante, 3x cuadrado y es igual a seno de x. El x cubo que está acompañando al seno se fue, y además logramos identificar algo. Que esa expresión de ahí, nuevamente, se puede ser representada como y por x cubo. Hagamos la lectura. La derivada del primero, y prima, por el segundo sin derivar, x cubo, más el primero sin derivar, que está acá, y el segundo derivado, 3x cuadrado. Calza perfecto. Al otro lado se mantiene el seno, y el próximo paso, integramos, quedando así y x cuadrado, la integral del seno, que no deberíamos ahondar tanto en esa integral, conocida. La integral del seno, ¿cuánto es? A ver si es conocida. Menos coseno. ¿X cubo? Ah, sí, muchas gracias. Sí, la del seno es menos coseno. Me estaba comiendo un cubo. Muchas gracias, Juan. Entonces acá tenemos menos coseno de x más c. Y si despejamos el y, que es de nuestro interés, nos queda c menos coseno de x sobre x cubo. Y con eso tenemos la resolución del problema número 4. En general, los problemas lineales son muy fáciles de abordar. Lo que sí hay que tener una buena vista para poder decir, oye, ¿sabéis que esa EDO que estamos enfrentando efectivamente es una EDO lineal? Nuevamente la estructura tiene que ser bastante clara. Y prima más p de x y igual a q de x. Bien, lo importante es el lado izquierdo. Si tenemos una derivada y un y, ya tenemos una expresión lineal. Si es que el q de x llegase a ser 0 por si acaso, chicos, esto se hace por variables separables. Ya, se resta, se pasa dividiendo el y ya está listo. ¿Ya? Esa es la estructura. Hasta el momento ningún problema, ¿cierto? Ya. Vamos a avanzar con lo siguiente. Súper. Yo necesito volver acá. Lo que nos quedaría pendiente sería revisar uno de Bernoulli y uno de Riccati. Vamos a hablar un poco de teoría. Voy a aprovechar esta hoja que está en blanco para poder rayar y discutir qué se hace con cada uno de ellos. En estos casos, nunca me aprendí la resolución de esto. Siempre me aprendí el cambio de variable y el procedimiento. Así que se los voy a expresar desde ese punto de vista y espero que quede claro. ¿Ya? La primera que tenemos es Bernoulli, que es la representación más sencilla.
Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es I' más P de X y igual a un F de X y elevado a N. Ya nos percatamos que el lado izquierdo es exactamente que una lineal. Lo único que cambia es el lado derecho, en vez de ser Q de X, es una función cualquiera acompañado de un I elevado a N. ¿Ya? Esa es la particularidad o la forma en cómo nosotros podemos encontrar la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Por ejemplo, de las 5 de acá, simplemente por inspección, ¿cuál me podrían decir que es Bernoulli? La 4. Ya. Dos. La La 2. 5. La 5. Y la 1 también. ¿Ya? La única que es Riccati es esta. ¿Ya? Que Riccati en realidad no se pregunta mucho porque es muy... llegue y reemplace y hágalo. ¿Ya? No tiene mucho donde perderse. ¿Ya? Entonces, esto de acá son Bernoulli, lograron identificarlo súper bien. Yo creo que el mejor indicador para cada caso fue, por ejemplo, acá, un I al cuadrado en estricto, I a la cuarta, en estricto rigor. Acá tenemos un I cubo y lo que acompaña el F de X. Acá tenemos un I al cuadrado y acá un I cubo nuevamente. Entonces, esos son los mejores indicadores para poder decir, oye, ¿sabes qué es Bernoulli? ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento de esto? Nosotros tenemos la estructura y el cambio de variable es muy claro. Es Z y 1 menos N. ¿Ya? Con que nosotros sepamos que hay una I con potencia y logremos identificar su potencia, ya tenemos el cambio de variable. ¿Ya? Voy a explicar un poco en cómo se resuelve esto, pero sin establecer una forma general. El procedimiento estándar, con un cambio de variable, al igual que las integrales o en cambios de variable en general, tenemos que encontrar el diferencial que acompaña. Por ejemplo, si nosotros derivamos esto, nos queda Z', el lado derecho nos queda 1 menos N, I elevado a N, por I', por regla de la cadena. ¿Ya? La estrategia o el truco, lo que siempre explico, es, oye, ¿qué le hace falta a este I' para que se logre parecer a un Z'? ¿Qué le haría falta? ¿Qué opinan? Pasar dividiendo todo lo que acompaña al I'. Hacia el Z'. ¿Cierto? Esto de acá, en otras palabras, es lo que le hace falta al I' de aquí para parecerse al Z. Entonces la estrategia son dos. Una es identificar esto y utilizar bien el cambio de variable. ¿Y en cómo se utiliza? A mi percepción, se multiplica por 1 menos N y elevado a menos N. Que esto vendría siendo lo que le hace falta I' para parecerse a Z'. Y con eso nos damos cuenta que nos queda 1 menos N y elevado a menos N por I', más 1 menos N P de X, y ojo con esto, y N con I nos queda I 1 menos N. Y en el lado derecho, este I a la N por este I a la menos N, nos queda simplemente 1 menos N F de X. Ahí me quedó bien feo el X. Y con esto, ¿qué ocurre? Este compadre se transforma en Z', más 1 menos N P de X. ¿Pero quién es esto? ¿Y de N quién es? Y de N es Z. Z. Y esto de acá simplemente queda 1 menos N F de X. Y todo esto es una edo lineal. Tenemos la derivada, la función sin derivar, un Q de X y otro P de X. Y eso lo sabemos resolver. ¿Ya? Entonces, mi propuesta de estrategia es, si nosotros logramos identificar un Bernoulli, hagamos el cambio de variable pertinente y multipliquemos por lo que nos hace falta para poder llegar a I' a Z'. ¿Ya? Vamos a esclarecerlo cuando veamos un ejercicio, no se preocupen de ello. Vamos a Riccati, que es lo último que nos quedaría en pendiente. Riccati. La ecuación de Riccati es bastante clara también, tiene su estructura.
Y esta es la siguiente. Y' más P de X y más un Q grande de X, o P1, P2, da lo mismo, y el cuadrado igual a F de X. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la particularidad? Acá ya discutimos que con que tengamos una potencia, lo tenemos claro, pero aquí tenemos que tener grado 1 y grado 2. ¿Ya? Lo importante es sí o sí tener un grado 2. ¿Ya? Este de acá es el puntapié para poder identificarlo. ¿Y cómo se resuelve? Se usa nuevamente un cambio de variable, pero el cambio de variable es bastante particular, que es de esta forma, ¿ya? Es I1 más 1 partido en Z. Y se preguntan, oye, ¿y qué es I1? Una solución. ¿Ya? ¿Por qué se habla de que hay más soluciones? Esta EDO tiene grado 2. Ya, al igual que los polinomios, cuando resolvemos cosas, según el grado es el número de respuestas que nosotros vamos a obtener. En este caso, al tener un I al cuadrado, se presta para dos soluciones y debemos conocer una solución. Usualmente existen dos posibilidades. Nos dicen resuelvan esta EDO y además se conoce una solución. Entonces ya está dado de que sea de esa forma en el primer orden, porque en segundo orden, cuando nos regalan una solución, corresponde a Abel. Así que eso vamos a retomarlo, esperemos que aquí en media hora más. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Al igual que en el anterior, nos daban un cambio de variable, pero en este caso nosotros vamos a derivarlo y reemplazar. I1' menos 1 partido en Z cuadrado por Z'. En este caso, el I', no como en el anterior que le hacía algo falta para poder pasarse a Z', sino que directamente se reemplaza. Al tiro te respondo, Juan. Entonces derivamos y simplemente reemplazamos, porque el I' ya está listo, está guaguito. Este es I1, no I'. Entonces este I se reemplaza por todo esto, y este I que está al cuadrado se reemplaza todo esto por el cuadrado. Y ahí hay que fuerte y derecho para adelante, sin pensar en el R, ¿ya? Para resolver el problema. Con eso ya tenemos listo, tenemos todo abordado ya de EDO primer orden, así que apliquémoslo y saltemos a segundo orden. Y Juan por chat preguntó algo importante. Si no nos dan la solución, ¿qué debemos hacer? ¿Ya? Hay algo que no es muy utilizado en la vida, hay veces que sí, que es algo llamado el tanteo. ¿Ya? Si no nos regalaran este I1 por enunciado, lo que nosotros deberíamos hacer sería ir probando. Pero nosotros, ¿qué posibilidades tenemos para probar? Existen infinitas, pero usualmente los problemas no están tan ligados al infinito, sino que están muy bien acotados. Y podríamos partir por algo clásico, una constante, una A, un X cuadrado, o incluso hasta un X cubo. ¿Pero qué se hace? Si nosotros al reemplazar por esto, nos resuelve la ecuación de tanto de la izquierda y se parece a la derecha, o sea, es igual en exactitud, se cumple. Si es que no, saltamos al segundo. Derivamos, reemplazamos, elevamos al cuadrado, y si nos da el f de x, es solución. En caso contrario, continuamos con el de abajo. Y así sucesivamente. Pero tampoco en la prueba nos van a decir, oye, no te regalamos la solución y es la más difícil. No. También puede darse una tercera posibilidad que nos digan, oye, ¿sabéis que la solución se comporta de esta forma? Lo único que nosotros tenemos que determinar es A y B. Reemplazamos la posible solución en la EDO y normamos dos sistemas de ecuaciones para determinar A y B. ¿Ya? Pero nos van a dar alguna estrategia, pero en el peor de los casos, acudimos al tanteo. ¿Sí? Ya, en honor al tiempo, no es muy buena la respuesta. En honor al tiempo vamos a hacer sí o sí el de Riccati, y les propongo a ustedes que escojan uno, entre el 1, 2, 4 y 5. ¿Cuál les parece? ¿El 5, Pato? Súper, vamos por el 5. Ya, entonces, ahí.
¿Qué pasó ahí? Nos vamos a una nueva hojita y nos cambiamos. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Pegamos. Vamos a ordenar el 5 porque primero vimos Bernoulli y después vimos Riccati, así que... Y esto lo vamos a recortar porque necesitamos 2 nomás. Eso ahí. Bien, vamos con el 5 y después el 3. Ya, el 5. Bien, cuando nosotros pensemos en Bernoulli, lo primero que tenemos que pensar es la estructura que posee Bernoulli. Ya comentamos que se parece mucho a la Edo lineal, pero se remarca más en el lado derecho, que es esto de aquí. Y su cambio variable es muy ligado con el n que determinemos. Primero que todo, nos damos cuenta que la Edo que estamos enfrentándonos no está normalizada, por lo que vamos a tener que normalizarla. Ya, otro. ¿Por qué notamos que es Bernoulli o Bernoulli? Es porque al lado derecho hay una función i que está elevada al cubo. Entonces ese es un buen indicador para pensar que es Bernoulli. Ya, entonces, primer paso, vamos a normalizar. Ya normalizando, nos va a quedar una expresión de este estilo, y' x sobre 1 más x cuadrado, y en el lado derecho nos queda x cubo, 1 más x cuadrado, y el cubo. Ya, acá vamos a calentarnos un poco más la cabeza, y vamos a pensar. Ya. El cambio, voy a escribirlo en rojo, va a ser i 1 menos. ¿Cuánto es el n involucrado en nuestro problema? 3. 3. Entonces el cambio de variable que nosotros necesitamos usar es z igual a i al cuadrado. Si esto lo derivamos, nos queda z' menos 2, hoy me está fallando el lápiz, menos 2, i a la menos 3 por i'. Entonces, para que este i' se parezca a este z', le hace falta todo esto. Entonces vamos a multiplicar toda nuestra ecuación por menos 2 i a la menos 3. ¿Ya? ¿Qué nos va a quedar? Nos queda menos 2, el menos 2 lo voy a dejar con paréntesis, por tema de comodidad nomás. Prima menos 2x, 1 más x cuadrado, y los i los voy a dejar juntitos, quedando así i a la menos 2. Y en el lado derecho, lo interesante nuevamente, que al multiplicar por todo esto lo que hace falta, este i3 con este i3 se simplificaron, quedando simplemente menos 2x cubo sobre 1 más x al cuadrado. Ahora ¿Ya? me perdí un poquito. ¿De dónde salió el valor de Z? ¿Cuál? ¿Este? De la izquierda. Ah, este. Ah, ya. Ese. Es que el cambio de variable es z y 1 menos n. Lo único que tenemos que identificar cuál es el n de nuestra ecuación. Y el n proviene de la función que está al lado derecho, que en este caso es todo lo que acompaña al f de x, o bien el i que está Perfecto. elevado a una potencia. Y ahí usamos este 3 que está acá, y ahí aparece el i a la menos 2. Sí, a él lo caché. Vale. Súper. No, porque... Bien, con esto en mente, nos damos cuenta que nos damos cuenta que este es z', este de acá es z, y nada más, lo que quedó es lo que queda, sería menos 2x, 1 más x al cuadrado. Voy a aprovechar de agrupar esto. Voy a conectarlo, que eso es eso. Y lo demás quedó totalmente intacto. Y ahora nosotros nos ponemos a pensar, ¿y esta EDO qué es? ¿Es una EDO? ¿Qué tipo? EDO lineal. Que si nos damos cuenta sería i' más p de x y igual a q de x. Pero en vez de resolverlo para i', ¿para qué lo resolvemos?
para z. ¿Ya? Acá, nuevamente, vamos a multiplicar por un factor integrante para poder resolverlo y veamos qué ocurre. ¿Ya? Voy a copiar todo esto en una nueva página para tener más espacio. Y ordenamos un poco este evento. Ya. Bien. Tenemos que es una deuda lineal a través de la reducción anterior y el factor integrante involucrado es el siguiente. E de P de X. De esta nueva nomenclatura con respecto a Z. El P de X es todo esto, se lleva el signo, eso es importante. Ya, voy a dar un color blanco. Esto acá es P de X. Con eso listo, nos enfrentamos a menos la integral de 2x sobre 1 más x cuadrado en dx. ¿Y cuánto es esa integral? 2 logaritmos de... Ah, no, un logaritmo de 1 más x cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Menos logaritmo. Menos logaritmo. Nos damos cuenta que acá abajo, si lo derivamos, nos da 2x, que está acá arriba. Y ahí nuevamente ocupamos la propiedad del logaritmo, quedándonos así, menos logaritmo de 1 más x cuadrado. Que esto ya sabemos que nos quedaría 1 más x al cuadrado y un menos 1. Entonces, si multiplicamos toda la ecuación por todo esto, ¿qué nos queda? Nos queda algo bastante enorme, ¿no? Veamos. Entonces, nos queda, voy a dejarlo expresado como división, z' sobre 1 más x al cuadrado, menos 2x, 1 más x al cuadrado, por z, y en el lado derecho, ya acá está complicado, menos 2x cubo, 1 más x al cuadrado. Nos damos cuenta que en el lado izquierdo, esto por regla, nunca va a fallar, que esto se comporta como la derivada de z por 1 partido en 1 más x al cuadrado. Ya que vendría siendo esta, pero sin la derivada. Veamos por qué. Nuevamente, si consideramos esto como la regla del producto, la derivada del primero queda acá, por el segundo sin derivar, sería esto de aquí. Más el primero sin derivar, que estaría acá, por el segundo derivado, que es esto. Y como quedaría 1 más x al cuadrado a la menos 1, si esto lo derivamos, quedaría menos 1 más x al cuadrado a la menos 2 por 2x. Nos damos cuenta que esa expresión, 2x, y este menos están acá, y al cuadrado está acá. Entonces está bien. Y el lado derecho, este es el que está causando miedo. Integramos, nos queda z por 1 sobre 1 más x cuadrado, igual a la integral, acá hay que tomárselo con calma, con tapsin, con armolina mejor la palabra, en dx, más c. ¿Ya? Ahora la dificultad remonta a resolver esta integral. ¿Ya? Para zanjar esto un poquito y no involucrarnos tanto en la integral, lo vamos a resolver sí, pero vaya a ir combinando el método de Bernoulli. Si nosotros despejamos z, nos quedaría 1 más x al cuadrado por la integral de menos 2x cubo, 1 más x al cuadrado en dx, más c, 1 más x al cuadrado. ¿Ya? En verdad, o sea, la profe no resolvía cuando son tan largas, eso vale para nosotros. ¿Ese 3 puntitos es un signo de pregunta o una afirmación? La dejada expresada. O sea, sí, si quisiera hacer que... Es que si seguimos las pruebas como están viniendo hasta ahora, dejarla expresada, no sé qué tanta validez, habría que preguntarle, porque si fuera así yo me hago el loco y digo, ya, no lo hacemos. No sabría. Va a depender de la alternativa que tengamos. Sí, si aparece como integral, sí, si es que no, estamos jodidos. Ya, pero para ir cerrando un poco, Bernoulli, acá, bueno, nos queda pendiente la integral, está claro.
Pero el Z ¿quién es? Ya resolvimos esto. Lo único que tenemos que decir, oye, pero Z es Y elevado a menos 2. y elevado a menos 2. Y ya resolvimos la ecuación para ahí. Bueno, no está despejada para ahí como tal, habría que aplicar la raíz como tal, ya quedaría listo. ¿Ya? Bernoulli es bastante sencillo. ¿Ya? Lo que hay que tener mucho cuidado es determinar bien el n, por consecuencia el cambio de variable, y a su vez el cambio diferencial aportando a la ecuación lo que le hace falta para poder transformarse. Ya, si se dan cuenta con este corrector de aquí, corrigió todo. Esto lo pasó a Z' y esto lo pasó a Z. Ya, siempre se va a transformar de alguna otra forma. Lo único que va a cambiar va a ser las funciones que están entre medio dando vuelta. ¿Ya? Les pregunto a ustedes, ahora ya terminando, dos cosas. Hasta el momento se entendió la lógica que hay por detrás de Bernoulli. Y por segundo, ¿resolvemos la integral? Sí. Yo digo que sí, pero no sé si nos va a tomar mucho tiempo. Sí. Avancemos, sí, total, yo, Para por avanzar ejemplo, un poco más también. sí, es que eso lo querías comentar. Por ejemplo, yo tengo pronosticado para la semana del 13 y el 14 hacer ayudantía sábado y domingo para empezar para pillar la cola a la profe. Así que si nos tomamos una pequeña pausa ahora no va a ser tanto problema. ¿Ya? Mm. Sí, yo creo que sí, porque en el certamen la profe no nos va a aceptar que la dejemos expresado, así que igual Sí, mejor de entonces en ese sentido echarle un poquito de ganas y sacarle provecho un poco a todo esto. Si total, Y además para ¿cómo practicar integrales si es necesario. sí, lo que está, en cómo lo estoy viendo yo, es que hay tiempo, porque lograron una semana más, y yo pretendo explotar un fin de semana más la ayudantía, así que no hay problema en ello. ¿Ya? Veamos la integral. Entonces la integral que nos está molestando es esta de acá. Por lo que se acuerdan o han resolvido en sus vidas estrategias de este estilo, ¿qué les parece más razonable? Sustitución. ¿Cuál? Por sustitución. Ah, sustitución, muchas gracias. Ya. ¿Qué sustituimos? El de abajo. El de abajo. Ya aquí me parece interesante lo que estaba pensando. Vamos a hacer lo siguiente, voy a seguir la recomendación del compañero, vamos a ver si salimos bien de esta. U igual a 1 más x cuadrado. Voy a aprovechar de hacer la derivada un pelín más abajo para comentar una cosa. Y nos queda 2x de x, ¿cierto? Hoy parece que tu estrategia está súper buena. Y esto, si despejamos x cuadrado, nos da que es u menos 1. ¿Con eso qué nos queda? Nos damos cuenta que esta integral de acá la podemos acomodar un poco más de la siguiente forma. El menos lo vamos a dejar afuera. El x cubo lo vamos a separar de una forma inteligente. 2x por x al cuadrado, donde x. Y abajo 1 más x al cuadrado al cuadrado. Y eso, si lo trabajamos un poco, nos queda menos el 2x de x, ya sabemos quién es de u. Y esto, abajo nos queda u al cuadrado, y en el numerador, esto es lo interesante, este acá quedó solito, sin correspondencia. Oh, pero sí tiene correspondencia. U menos 1. Me encantó la recomendación. Nos queda al fin del día un 1 menos u, con el menos que estaba afuera, que nadie lo pescaba, sobre u al cuadrado de u, y esto nos queda la integral de 1 sobre u al cuadrado menos 1 sobre u en du, separando fracciones. Y esto acá es muy fácil de integrar. El primero nos queda menos 1 sobre u, y el segundo nos queda menos logaritmo de u. Y con eso ya estamos al otro lado, listos para ganar la guerra. ¿Quién es u? 1 sobre, ¿quién encuentra? Ya se me olvidó. 1 más x cuadrado menos logaritmo de 1 más x al cuadrado. Y con eso queda lista la integral. Copiamos y hacemos trampa de la tecnología. 1 más x cuadrado, chanto un paréntesis aquí.
Cierro el paréntesis acá, más C1 más X cuadrado. Y ahí lo que Diosito quiera. Ya, bien, acá estaría listo. Nuevamente voy a remontar al comentario de la integral sale difícil, el problema sale difícil. ¿Ya? Si integral sale fácil, el problema sale fácil. ¿Ya? ¿Quién se tiró esta sustitución? Para poder decirle muchas gracias, porque la forma en que lo estaba pensando era más larga aún y salvó el día. Sí, yo la había hecho, es que he hecho ejercicio con integrales de ese tipo ya, entonces convenía sustituir abajo. Súper. De hecho, yo pensaba hacer fracciones parciales y ahí me iba a demorar un poquito más. Sí, me sale más largo. Sí, más largo, o sea, la respuesta debe ser la misma, pero el costo en tiempo hay harta diferencia. Así que Más largo el tiempo. el cambio variable ahí fue clave, así que muchas gracias. Me ayudaste a mí y para tus compañeros por ahorrarnos el tiempo, así que y visualizarlo de mejor forma. Bien, nuevamente, un marco global de Bernoulli, la estructura, cambio variable, aplicar el cambio variable, reducir todo y retomar la EDO lineal. ¿Ya? Y nuevamente, la única complicación que podríamos tener hasta la resolución, nos remontaríamos hasta la integral. Le preguntaría a la profe, en caso de ser urgente, o sea, ya pensando en la prueba, que si la integral se ve muy compleja, dejarla hasta ahí. Pero ahora va a estar la disyuntiva si es que va a ser por selección múltiple, que fue el certamen 2, o va a ser por desarrollo. Así que hay que ver cómo se plantea el certamen. Ya. Vamos a Riccati. Vamos, muévete. Ahí sí. Bien. El que vamos a hacer ahora va a ser el número 3, que es de Riccati. Este procedimiento es bastante tedioso de Riccati, no al nivel de encontrar la solución, sino que en desarrollar la EDO. O sea, me refiero a solución al I1. Recordemos que Riccati posee una estructura también bastante clara. Es I' más P de X y, luego con P1, más P de 2 de X y al cuadrado, igual a un F de X. Ya, un segundito. Ya, ahí sí. Listo, con eso en mente nos damos cuenta que su cambio de variable es I1 más 1 sobre Z. Pero en este caso el enunciado nos está regalando quién es I1, por lo que vamos a tener que acudir al tanteo. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a buscar ejercicio en donde nos expresen la solución de reforma, si es que no encuentro y se los hago llegar. Porque sé que he visto algunos que nos dicen la estructura, pero hay que encontrar los valores que tiene esa estructura. Ya. Entonces, vamos a probar que I1 sea una constante. Si reemplazamos en todo esto, tenemos la derivada que es 0, el a al cuadrado, que es a al cuadrado, sobre x cuadrado, menos a sobre x más 1. El lado derecho se condice con el 0. O en otras palabras, esto sumado da 0. La respuesta es no. Imposible que esta expresión al cuadrado alcance el cuadrado de esta, así que no se puede. Probemos con otro, probemos con x. La derivada de x es 1. X al cuadrado queda x cuadrado sobre x cuadrado, x sobre x más 1. Nos damos cuenta que esto es 1, con menos 1 se fue, y 1 es igual a 1. La respuesta es sí. Entonces, una posible solución es x, que eso nos va a ayudar para el cambio de variable. ¿Ya? Con eso listo, el cambio de variable nos queda y es x más 1 sobre z. Bien, teniendo listo el cambio de variable, lo derivamos
para ya empezar a reemplazar, y nos queda y' es igual a 1 menos 1 sobre z cuadrado por z'. Con eso listo, usamos la ecuación original, que la tenemos aquí, y la reemplazamos. Ya, al reemplazarla, ¿qué nos queda? Este es lo difícil, lo tedioso de este método. ¿Qué nos queda? 1 menos 1 sobre z cuadrado por z'. Es igual 1 sobre x cuadrado, aquí no estoy dudando del espacio. 1, no, x, porque es y, x más 1 sobre z al cuadrado, menos 1 sobre x por x más 1 sobre z más 1. Bien, entró todo. Tenemos todo reemplazado. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar la expresión para poder llegar a algo. Como comentamos en un momento, tanto Bernoulli como Riccati se reducen a una edo lineal. Entonces tenemos que buscar la forma de llegar a una edo lineal. En la izquierda no tenemos mucho que hacer todavía. Pero sí podemos hacer algo. Este 1 con este 1 se fue. Y así me da chance para poder correr por la izquierda. Y al menos que no se me olvide. Pato, disculpa. Dime. Pato. Sí. Oye, ¿Se sé que escucha? se te está escuchando súper bajo. Ahí sí. Ya. Es que lo que pasa es que estoy usando un audífono Bluetooth y me aprieta mucho la oreja, entonces me lo acomodo de vez en cuando y pierdo el sonido. Disculpen. Gracias por la observación. Ya, entonces, lo reemplazamos todo esto, nos damos cuenta que podemos simplificar de inmediato el 1 y vamos a tener que trabajar el lado derecho para poder simplificarlo más aún, que sería esta expresión junto con esta expresión. Luego, aprovechemos que tenemos un polinomio elevado al cuadrado. Entonces nos queda primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos 1 sobre x. Y aquí lo dejamos tal cual, x más 1 sobre z. Ahora empieza la distribución. Si distribuimos nos queda por x cuadrado, que es 1, por este nos quedaría 2 sobre zx, y nos quedaría 1 sobre z cuadrado por x al cuadrado. Nos queda 1 más 2 sobre zx, más 1 sobre z cuadrado, x cuadrado. Menos, como acá hay un menos, acá nos queda un lindo 1, menos por esto, nos queda menos 1 sobre zx. Veamos qué podemos hacer. Este compadre con este compadre se fueron. Y acá nos queda 2zx con menos zx, un zx. Zx más 1 sobre z cuadrado, x cuadrado. Y al lado izquierdo, antes de que se nos olvide, z' sobre z cuadrado. Ya estamos casi listos. Lo que nos faltaría ahora sería llevarlo a una edo lineal. Voy a duplicar para ahorrar espacio. ¿No conviene pasar el z de la izquierda para la derecha? Para reducir un poco más. Para allá vamos. Me ha robado las palabras. Pero hay que normalizar el Z'. Exacto. Ya, vamos a tomar los dos comentarios que apuntan a lo mismo. Ahí sí. En este caso ya están logrando ver que tiene la estructura de una edo lineal y tendríamos que proceder con la normalización. Entonces vamos a acudir a ello, vamos a multiplicar todo por menos z cuadrado para poder dejar el i' positivo. En este caso el z'. Con ello nos queda z' en el lado izquierdo menos z partido en x, ¿ya? Porque está al cuadrado. Y más nos queda menos 1 partido en x cuadrado. Y si reorganizamos esto, nos queda z' más z sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Y esto acá ya es muy claro ver que es una edo lineal. Al ser una edo lineal, vamos a remontar en este caso la demostración. Si es que lo hacemos de forma directa, obtenemos la misma respuesta. Y vamos a usar que el factor integrante es e de p de x. Pero ¿quién es p de x? En este caso p de x, acá está escondido 1 sobre x,
Y con eso ya avanzamos mucho. Entonces nos queda E, la integral de p de x, nos va a quedar E, la integral de 1 sobre x, famosa y conocida ya por todos, E logaritmo de x, x. Si alguien logra ver que esto al tiro es x, ningún problema, ¿ya? Amplificamos toda la ecuación por x, quedando así, x, z' más z, menos 1 sobre x. Y acá nuevamente nos damos cuenta que esto es la regla del producto de x de z por x. Y en el lado derecho queda inamovible. Para eliminar la diferencial o la derivada del lado izquierdo, aplicamos la integral, que se cancelan, quedando así z por x. Y el lado derecho, conocida también la integral, menos logaritmo de x más c. ¿Qué me faltó? Te faltó el cuadrado del lado derecho. Da un segundo. ¿Este, cierto? Ah, es que al amplificarlo todo por x, menos x sobre x cuadrado. Y ahí nos queda menos 1 sobre x. A eso te referías, Juan, ¿cierto? Ah, no, está bien, está bien. Hay que todos solventar las dos. Esto de acá, vamos a verlo arriba y vamos a representar que esto es efectivamente x que se amplifica todo. ¿Ya? Y nos queda esa linda expresión. Si despejamos z, nos queda c menos logaritmo de x. Y al igual que en el caso anterior, hay que preguntarse quién es z. Pero lo más interesante acá es que z no estaba relacionado al tiro con y, sino que y es x monoporción z. Entonces la solución hay que reemplazar z nomás. Que sería x más 1 sobre z, que sería c logaritmo de x sobre x. La quisquillosa, por la quisquillosa nos queda x más x sobre c menos logaritmo de x. Y ahí nos queda la solución de la EDO. Ahí, la embarré. ¿Ya? Bernoulli y Riccati nuevamente tienen su estructura, tienen sus cambios de variables, pero siempre van a converger a una EDO lineal. ¿Ya? Puede, en un caso muy extremo, que converja a una de variables separables. ¿Ya? Cabe la posibilidad, pero como 5%. ¿Ya? Pero tienen estructuras claras. Ambos métodos tienen cambios de variables claros. Ambos métodos. ¿Ya? ¿Cabe posibilidad de duda para Riccati? ¿O todos? Ok. Hay que hacer. Sí. Estos de acá, el Bernoulli y Riccati, con que hagan 2, 3, ya queda claro, así como el procedimiento, no es como que sea tan primordial. Por ejemplo, si abordamos Riccati sin conocer Edo lineal, claramente no podemos hacer Riccati ni Bernoulli, así que eso hay que tenerlo con cuidado. Bien. Avancemos a Edo de segundo orden, ¿les parece? Ya. Súper. Es un día largo, entiendo. Ya. La propuesta hoy día, para no alargar tanto la ayudantía, vamos a abordar ecuación característica, que es expedita, y vamos a conversar algunas cosas o detalles de ella. Ustedes ya revisaron Abel, revisaron la ecuación de Euler, pero con esto, con que terminemos hoy día, dimos un gran paso, así no se estresan tanto, porque todavía están procesando la materia, así que es comprensible. Ya. Voy a conversar un poco la teoría de todo esto. No pensé que se iba a duplicar. Con eso ya estamos ok. Ya. Bien. Hablemos un poco de EDO de segundo orden. EDO de segundo orden son aquellas EDOs, voy a dejarlo como de esta forma. A1 más A2 de X y prima
más 3 de x y igual a f de x. Son ecuaciones diferenciales en donde se involucra la segunda derivada. Y en el lado derecho tenemos una función. Según la característica de la función del lado derecho, estamos abordando distintos tipos de EDO, ¿ya? Acá aparece una subdivisión de EDO de segundo orden. La primera es conocida como la EDO homogénea. La EDO homogénea, que no es igual a la anterior que hemos visto de primer orden, se le llama homogénea porque su función está igual al 0. ¿Ya? Y tenemos otra subdivisión, que es la no homogénea, porque el f de x es distinto de 0. Y acá aparecen distintas metodologías para cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tenemos la resolución de Abel, tenemos la ecuación característica, o de coeficientes constantes, y la famosa ecuación de Euler. Ya, en cambio, en la no homogénea tenemos lo que son variación de parámetros, y acá tenemos coeficientes indeterminados. ¿Y qué hacemos con todo esto? Cuando nosotros estamos resolviendo una EDO homogénea, estamos encontrando la solución que se le llama una solución homogénea. Ya aparecen más definiciones aún. Ya, esta es una solución general, explícita, y se le denomina el nombre de solución homogénea, porque está resolviendo EDO homogénea donde su función es 0. Estos métodos de acá, de la no homogénea, variación de parámetros y coeficiente indeterminado, le llaman IP, solución particular, que no tiene relación con respecto a la solución particular que habíamos mencionado antes. A esto se refiere particular porque está resolviendo para este f de x. Pero para nosotros resolver la no homogénea, aparte de la solución particular, debemos resolver la homogénea asociada. ¿Ya? Oh, qué raro. Espera un segundito. ¿Cuánto batería le queda esto? 16%. Uy, qué raro. Ya, homogénea. Y se expresa como una solución general, como la suma de la solución homogénea más la solución particular. ¿Ya? En otras palabras, nosotros para poder resolver no homogéneas, necesitamos resolver homogéneas. ¿Ya? Pregunta. Yo aquí necesito guiarme un poco porque la enseñanza de la profesora con respecto a EDO es muy distinta a mi formación como EDO, que yo lo aprendí a través del profesor Eric y profesor Geraldo, que ellos lo ven de una forma bastante, no distinta, sino que de otro punto de vista, pero los dos son equivalentes. ¿En cuál vieron con ecuación característica? Como I elevado a K lambda o KM, o sea, lambda X o MX o lambda X o KX. MX. MX, como una exponencial MX, ¿cierto? No, MX exponencial. No me suena eso. Bueno, dame un segundito, voy a... Solo como M. Sí. Ah, ya, espera. Dame un segundito, voy a revisarlo rápidamente acá en el PP de la profe. Es que poníamos un operador D. Ah, ya. Lo hicieron con anuladores. Lo representaban como operadores diferenciales y eso lo despejaban al 0. Ya, listo. Los comprendí de inmediato. Hoy, ¿esto qué es? Darle contenido cronquiano de segundo orden. Temas de la clase pasada. Damos unos minutitos. Ya explico el cronquiano, fórmula de Abel. Y acá tiene ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes. Ya, habló sobre los operadores y lo pasó a un M. Súper bien. Ya, voy a hablar de por qué las soluciones son de la forma exponenciales. Bueno, ahí la profesora lo explicó en clase, que es de la estructura exponencial, pero lo voy a explicar de un punto de vista más general. Vamos a hablar de las coeficientes constantes, vamos a hacer sus problemas y con eso ya culminamos hoy día. Coeficientes constantes. Este tipo de segundo orden
segundo orden. El nombre lo dice, su particularidad es que sus coeficientes sean constantes. ¿Ya? Que en este caso A1 y prima más A2 y prima más A3 y igual a 0. Ya esa es la estructura de la EDO. Ya estoy viendo el PPT de la profe. Lo hace similar. ¿Ya? Estoy estructurando en mi mente cómo hacerlo. Ya, voy a explicar de por qué hablo de una exponencial o hablo de los anuladores. Acá dicen que la solución es de la forma elevado a kx. Pongámosle mx para que se condice con lo que vio la profe. Mx. Se dice que la solución es de esa forma. ¿Pero por qué de esa forma? Si nosotros derivamos tantas veces sea necesario en el problema y lo reemplazamos, vamos a darnos cuenta de algo. La primera derivada es L a mx por m, y la segunda derivada es L a mx por m al cuadrado. Si nosotros reemplazamos esto, nos queda A1, m al cuadrado L a mx, más A2, m L a mx, más A3 elevado a mx es igual a 0. Nos damos cuenta que el término común es la exponencial en todos los casos. Lo factorizamos, nos queda A1, m al cuadrado más A2m más A3 igual a 0. La exponencial nunca va a ser negativa o nunca va a ser 0. Entonces esto de acá se descarta en modo análisis, porque la única forma en que esto sea 0 es que esto sea 0. Y aquí aparece lo que se le llama el polinomio característico, que esto sí lo vieron en clase, lo más probable. ¿Ya? A esto se le llama ecuación característica o polinomio característico. Y eso proviene del operador de diferencial que lo vieron en clases. ¿Ya? Esto lo estoy explicando de por qué la estructura de las soluciones se relacionan o se condicen con exponenciales. ¿Ya? Uno de los supuestos es que nace una exponencial y según la respuesta de este polinomio, es la exponencial que nosotros vamos a tener como respuesta. Si lo vemos desde el punto de vista de la profesora, que es de operadores diferenciales, que más adelante lo va a ligar con anuladores, es lo siguiente, es que nuestra EDO, que está acá arriba, puede ser reescrita de la siguiente forma. A1 d al cuadrado más A2d más A3. Como esta no posee derivada, no se implica con un operador de diferencial. Y esto es por i. Ya, o sea, multiplica todo por i porque el operador diferencial denota derivada. Entonces, este operador diferencial con el i, aparece el i', este operador i' y ningún operador i. Y esto igual al 0. Y aquí es cuando la profe relaciona la ecuación característica, que va a ser de la forma A1 m al cuadrado más A2m más A3 es igual a 0. Y según la solución del m, va a ser la solución de nuestra EDO, ¿cierto? Eso sí lo vieron en clases, esto de acá. Muchas gracias, Eduardo. Ya. Ahora, independientemente de cómo vean el problema, yo siempre he sido de verlo de esta forma porque parece de forma natural el polinomio característico y según la solución es la respuesta, ¿ya? Los dos son exactamente lo mismo. Revisando el PPT de la profe, menciona que la solución está ligado con alfa x, donde alfa es la solución del polinomio anterior. ¿Ya? Yo lo voy a ver de un punto de vista más general. ¿Ya? Según las características del polinomio que nosotros vamos a resolver, acá lo voy a enunciar como A1 m al cuadrado más A2m más A3. Quizá en el resumen que les mandé o está en aula aparece como K, así que K, M son exactamente lo mismo. Ya, esto de acá lo voy a mencionar como un polinomio y nosotros tenemos estructuras particulares según el polinomio. Y lo voy a hablar desde el punto de vista del discriminante. Si el discriminante es mayor que 0 en el polinomio, se dice que tiene dos soluciones reales y distintas. ¿Ya? Pensemos en un M1 y un M2. Entonces la solución homogénea para este caso va a ser C1 elevado a M1 por X más C2 elevado a M2 por X. ¿Ya? Lo más probable es que la profe lo haya hecho con alfa.
Después el segundo caso es que si el discriminante es igual a 0. Si esto lo remontamos desde el punto de vista de una parábola, cuando el discriminante es igual a 0 significa que toca en un punto nomás el x. Pero la lectura correcta son dos soluciones reales e iguales. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos x menos 1 al cuadrado igual a 0, x es 1, claramente, pero es x1 y x igual a 1, porque esto se escribe como x menos 1 y x menos 1 igual a 0. Ya por algo se dice que son dos soluciones reales e iguales. ¿Ya? Y aquí voy a tomarme una pequeña pausa para discutir algo. Cuando nosotros tenemos dos soluciones reales e iguales, vamos apoyándonos de la idea anterior, que voy a hacerlo más abajo para que se entienda, y después escribir la correcta. Nosotros lo que obtendríamos en estricto rigor sería C1, a ver, un detalle, M1 es igual a M2 igual a M. Ahí tenemos dos soluciones reales e iguales. C1 era MX más C2 era MX. Las expresamos según lo anterior, pero nos damos cuenta de algo. Y aquí lo más probable es que la profesora haya dicho algo sobre espacios vectoriales, o el kernel. El por qué nosotros estamos encontrando dos soluciones es porque estamos en segundo orden. El segundo orden nos da la chance o nos da la indicación de que tú tienes que encontrar dos soluciones. Pero en este caso, al imponer la idea anterior aquí, nos damos cuenta que tenemos la misma solución, solamente que con distintas constantes. Lo que ocurre en este caso, como tenemos simplemente una sola solución, se deja como C1MX, y como tenemos una EDO, una solución, se resuelve con Abel, algo que no hemos revisado en la ayudantía, pero ¿qué es lo que hace Abel? Te devuelve la misma solución, pero le agrega una X. ¿Ya? Cuando se repitan soluciones, para poder diferenciarlos con respecto a la anterior, se le impone un X. Si por ese motivo estamos enfrentando a una EDO de coeficientes constantes de tercer orden, y nos da tres soluciones iguales, lo que deberíamos hacer sería C3, X al cuadrado, y a la MX. Agregarle otro X. ¿Ya? Por eso se le agrega un X más. Eso se debe a la ecuación de Abel. ¿A qué te refieres, Edu? Las soluciones que decía la profe. Sí. No, si no tienen la forma iguales, ya estamos en problemas. Sí, al agregar X. Ya, hay que estar pillo en esto. Esto de acá hay que estar bien atentos. Porque estos dos prefiero mezclarlos como uno solo, porque los dos son muy parecidos. Pero cuando nos toca la particularidad que son iguales, para poder diferenciarlo del anterior, se le agrega el X. Y viene el más interesante, el de estudio, cuando el discriminante es negativo. Cuando el discriminante es negativo en polinomio, se refiere a que son dos soluciones complejas. ¿Ya? Vamos a considerar que el M es de la forma alfa más menos beta i. Voy a ver lo que escribió la profe en su PPT. Ya lo deja como A y B. Similar. Ya, les daría la explicación lógica de todo esto, pero esto proviene del cis. El cis es una representación compleja de la exponencial, que en el caso hipotético sería ix es coseno de x más y seno de x. Y según el comportamiento de la exponencial, aparece el alfa y el beta. Pero no vamos a hablar de ello, sino que vamos a hablar de la estructura en general de inmediato. La solución homogénea en este caso se relaciona mucho con el alfa y el beta, ¿ya? ¿Qué es alfa y beta? Por ejemplo, si nosotros resolvemos, estoy pensando, 1 más menos 2i, esto es igual a x. Deme un segundito. X menos 1 igual a más menos 2i. Si elevado al cuadrado, nos queda x menos 1 al cuadrado es igual a menos 2. X cuadrado menos 2x más 1 menos 2, x cuadrado menos 2x más 3. Ya. Por ejemplo, si nosotros resolvemos la ecuación x cuadrado menos 2x más 3 es igual a 0, lo que obtenemos por solución sería x es 1 más menos 2i. ¿Ya? Esto es lo que dice acá a la derecha. Quiero discutir, tomarme la pausa de quién es beta y quién es alfa. Ya, para que estemos todos en sintonía. Independientemente del más menos que hay involucrado acá,
que viene desde los complejos. ¿Quién es alfa y quién es beta? Alfa es la parte real, lo que acompaña el número real, y el beta es la parte imaginaria. Es lo que acompaña al imaginario. En este caso, alfa va a ser 1 y beta va a ser 2. ¿Ya? Solamente para dar una estructura general. ¿Y para qué nos sirve identificar alfa y beta? Es porque su solución tiene la estructura con alfa y beta. En este caso es C1 e elevado a alfa x coseno de beta x más C2 elevado a alfa x por seno de beta x. Y aquí voy a borrar un poco. Alfa x. Y este real. ¿Ya? Y acá tenemos distintas estructuras según las soluciones del polinomio. Pero lo importante es que nosotros identifiquemos cuál es el polinomio característico y con ello la solución del polinomio. Independientemente si es real, complejo o de esa forma, ya sabemos cómo se compone su estructura y en dónde tenemos que tener cuidado. Que este acá es el más cauteloso. ¿Todo bien con la explicación? Sí, Pato. Súper bien. Vamos a remontar acá. Vamos a rescatar todo esto. Enredado así. Sí, a este de aquí hay que tener muy buena memoria. Pero ya con el tiempo uno se acostumbra. Ya, nueva. Ecuación característica. Acá los vamos a hacer todo porque aquí intenté ligar todas las variantes para que trabajemos. Y veamos lo siguiente. El A. Voy a proceder a hacerlo en la estructura que lo hace la profesora para no perder la generalidad de ello. Y así trabajamos. Y en este caso, lo que se debe hacer es notar que, ya, bien, posee coeficientes constantes en toda su estructura. Entonces nos indica, coeficientes constantes. Nos damos cuenta que esto se puede escribir como d cuadrado menos 5d más 4 por i igual a 0. Que su equivalente para el coeficiente o la ecuación característica en estricto rigor sería m cuadrado menos 5m más 4. Y veamos qué ocurre al resolverlo. En este caso, dentro de los polinomios, si es que pensamos que son dos polinomios multiplicándose, cabe preguntarse qué número sumado me da menos 5 y qué número multiplicado me da menos 4, o sea, me da 4. Así que podemos resolver esta multiplicación de monomios. M y M. ¿Qué números sumados me da menos 5 y multiplicado 4? Parece razonable pensar M menos 4 y M menos 1, como dice Eduardo Borchat. ¿Ya? Acá obtenemos que la solución va a ser 1 y 4 al despejarlo en 0. Por lo tanto, la ecuación o la solución homogénea sería C1 elevado a X, que aquí estaría involucrado el 1, escondido, más C2 elevado a 4X. Y voilà. Y ahí se resolvió el problema de coeficientes constantes sencillito. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, inquietudes o quedó claro? Mucho más claro que la definición. Es I sub B, ¿es cierto? I sub H, acá. Este te refería, ¿cierto? Sí. I sub H. Esto es, bueno, mi H en particular es muy extraña, se parece mucho a la N. Y creo que la profe lo hace con mayúscula. Esto hace referencia a homogéneo. Y H. Mi N es este y mi H es este. Ya. Acá resolvimos la solución de la EDO homogénea, en particular coeficientes constantes. El tema de los coeficientes da lo mismo el orden, ¿cierto? El orden da lo mismo. Este podría ser el 4 acá adelante y acá el 1. Vale. ¿Ya? Eso es indiferente. Ya, vamos por el B.
D. ¿Qué tenemos? I', menos 4i igual 0. En este caso, nuevamente, observamos que los operadores diferenciales son d cuadrado y un 4 nomás, porque no aparece una derivada involucrada, y esto por i igual a 0. Por consecuencia, el polinomio característico correspondería a m al cuadrado menos 4 igual a 0, y acá podemos pensar qué podríamos hacer para encontrar la solución de eso. Dos alternativas. La primera y sencilla y elegante, pasamos a la derecha, aplicamos raíz y nos queda un lindo más menos 2. Con esto, ¿qué nos queda? Que la solución homogénea es C1E menos 2x más C2 elevado por 2x. Y estaría lista, ¿cierto? Los primeros dos son para soltar la mano por si acaso. Ya. Esta aquí voy a aprovechar el espacio. No quería la imagen. Ahí sí. Ya. Ta. Vamos con lo último de la recta final. Estamos ya casi listos. Tenemos C. I', menos 2i' más i igual a 0. Nuevamente, observamos que los operadores diferenciales son d cuadrado menos 2d más 1, y esto por i igual a 0. Entonces nos queda m al cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Pregunta de rigor: ¿existirá alguna combinación de manera tal que creo que no lo agregué todo, ahora que me lo pongo a pensar. ¿Cómo podríamos resolver eso? Menos 1, ¿cierto? Ya. Pero hablemos del rigor del menos 1. Sería menos m menos 1 al cuadrado. ¿Cuántas soluciones tiene esto? M es 1,1 en estricto rigor. ¿En qué consecuencia nos crea esto? Si nosotros lo resolviéramos como M1, nos damos cuenta que sería C1 elevado a X más C2 elevado a X, siguiendo la misma lógica que anterior. Pero tenemos que ser consecuentes. Otro punto de vista que le ve la profesora, que las dos soluciones deben ser linealmente independientes. ¿Ya? En este caso, estas dos soluciones son LD, porque son exactamente iguales. Lo que queríamos hacer formalmente sería esto, introducirlo a la fórmula de Abel. Y Abel, ¿qué nos diría? Toma tu primera solución, y para poder diferenciarla de la otra, amplifícala por un X. Sí, tiene que ver con la multiplicidad algebraica. Ahí Juan habló de una esencia, a esto le llaman la multiplicidad algebraica, que en este caso es 1, pero es 1 dos veces, que vendría siendo lo que comenta Juan por chat, que es la multiplicidad. En este caso, ¿cómo se ve afectada en la solución de la EDO? Cuando tenemos dos soluciones iguales, y para poder diferenciarlas y hacer que sean LI, linealmente independientes, y amplificar la segunda por un X. Si por ese motivo que tuviéramos una tercera, más C3, X cuadrado y a la X. ¿Ya? Esas variantes tiene la ecuación característica. Bien. Y la última, ya por ahí a descansar un poco de este día largo. Y prima 4i es igual a 0. Nuevamente su operador diferencial sería d cuadrado 4 y igual a 0. Si nos concentramos en la ecuación característica resultante, m al cuadrado más 4 es igual a 0. Si despejamos el m, nos damos cuenta que corresponde a un menos 4,
pero al aplicar la raíz, esto se transforma m más menos 4. Que esto en otras palabras es más menos raíz de 4 por i igual a más menos 2i. Por consecuencia, voy a ordenar esto un poquito. Por consecuencia, el m es 2 más menos 2i. Yo voy a hacer un poco hincapié en esto, un poco de hincapié. 0 más menos 2i. Pregunta, ¿cuánto es alfa y cuánto es beta de esta representación en complejos? Alfa 0. Alfa 0 y beta 2. Súper. ¿Y qué consecuencia trae esto? Recordemos que la solución general de esto sería C1 elevado a alfa x coseno de beta x más C2 elevado a alfa x seno de beta x. Cuando recordemos que estamos en una solución compleja. Lo que implicaría que alfa 0, entonces sería la exponencial elevado a 0, y la exponencial elevado a 0 es 1. Quedando simplemente C1 coseno de 2x más C2 seno de 2x. Y ya tenemos la solución para distintos casos. Claramente esto, ecuaciones de coeficientes constantes se pueden extrapolar tercer grado, cuarto grado, quinto grado, y ahí solamente se radica a resolver un polinomio de 3 grados, 4 grados, 5 grados. ¿Ya? Porque la solución, o sea, la estructura ya la tenemos. Lo que faltaría ahora sería simplemente resolver el polinomio que sale resultante de la representación de forma diferencial. ¿Ya? Y con eso tenemos la ayudantía de hoy, chicos. Pato, gracias. Gracias, Patricio. Gracias, Pato. ¿Vas a subir esto al tiro? Bacán. Sí, lo voy a subir de inmediato. Buenísimo. Pregunta, ¿te miraron muy cansado hoy día? O sea, la clase estuvo muy larga por lo que estuve leyendo en el chat, ¿no? Sí, y vimos lo mismo que acabamos de ver contigo, pero en 3 horas y ¿Ya? media. Lo mismo. Sí, se hace largo, largo. La profe se alarga mucho.